estamos ante una enfermedad viral de origen muy reciente y nuestro conocimiento es absolutamente limitado. Se ha logrado identificar el virus, secuenciar, pero desde luego de su biología y sobre todo de lo clave, de la interacción con la persona, con el paciente, nuestra información es extremadamente reducida. Sabemos que este virus, como otros, interacciona con el huésped, interacciona con el sistema inmune del huésped. Es obvio que es capaz de tener relaciones directas y de interaccionar con las células del sistema inmune innato. Y no hay duda de que algunos de ellas, los monocitos, los macrófagos, son claves en la patogenia de la enfermedad. También es claro que es capaz de interaccionar con la respuesta adaptativa, con las células dendríticas, linfocitos T y B. Y de hecho hay evidencia de activación de linfocitos T. También de linfocitos B y producción de inmunoglobulinas. Por lo tanto, en esto es un comportamiento como el de otros virus, que interacciona con el gran mecanismo de defensa del huésped, que es el sistema inmune. Sin embargo, las incógnitas son múltiples. Hay pacientes que realmente están asintomáticos, por lo tanto el sistema inmune parece que es eficiente en reconocerlo y en eliminar al virus sin provocar daño al paciente. En otros, un 20%, un 30%, depende de las series, básicamente desarrollan síntomas menores en principio, pero sin embargo, en algunos enfermos hay un cuadro claro de neumonía y un cuadro claro de afectación sistémica. Esto parece que está mediado directamente por la interacción con el sistema inmune y con la activación inadecuada de células de este sistema. En concreto y fundamentalmente linfocitos T y monocitos macrófagos. Y realmente se produce una hiperactivación con secreción masiva de citoquinas, quimioquinas y otros mediadores. Sin embargo, permanece absolutamente desconocido cuáles son las razones de por qué en algunos enfermos la respuesta es eficaz y eficiente y en cambio en otros se produce esta secuencia que lleva a la muerte del paciente. Más aún, tampoco conocemos exactamente las alteraciones que se producen en cada uno de los estadios. Si realmente queremos avanzar en el tratamiento de la enfermedad, tenemos que aprender de cuál es la respuesta eficiente y cuáles son las fases patogénicas en las que se produce deterioro del sistema inmune que va a provocar esa hiperactivación y probablemente a la vez también asociada una ineficacia, una inmunodeficiencia. Por lo tanto, para poder ser eficaces tendremos que conocer las diferentes fases evolutivas patogénicas, de tal manera que se pueda abordar desde una estrategia terapéutica la individualización del paciente. Yo creo que estos son hechos absolutamente claros. Pero sigo planteando más dudas. ¿Realmente el paciente que ha pasado la infección queda curado? Bueno, esto plantea extremadas dudas. Si observamos en otros virus, hay al menos como 3 grandes comportamientos. Unos virus, como es el de la gripe, que produce un cuadro agudo que desaparece y en principio el paciente adquiere inmunidad. Otros virus, como los del grupo herpes, en que se produce una cronificación y queda el paciente con reservorios del virus que periódicamente se reactivan. Y hay otros, como el virus C de la hepatitis, virus B de la hepatitis, que en algunos o en muchos enfermos se cronifica y dando además lesiones en diferentes órganos y tejidos y mediadas por el sistema. ¿Cómo va a ser el coronavirus? No lo sabemos. La mayor parte parece que sufren un cuadro agudo, pero todavía no tenemos evolución temporal. Y ya nos vamos encontrando con pacientes que hacen complicaciones trombóticas, muertes súbitas, pacientes que hacen complicaciones neurológicas, pacientes que hacen complicaciones neurológicas, dermatológicas, musculares. Es decir, que no se puede afirmar que todo el paciente que haya sufrido la infección básicamente queda curado, incluso en la afectación pulmonar. Habrá progresión hacia la fibrosis. Por lo tanto,
tenemos que reconocer humildemente que tenemos un conocimiento muy parcial. Esperemos que la gran mayoría de los pacientes se queden curados tras sufrir la infección. Sin embargo, hay hallazgos que indican que hay enfermos que desgraciadamente sufren después complicaciones y estamos solamente en el inicio del seguimiento. Más aún, ¿quedará reservorio del virus? ¿Realmente la respuesta del sistema inmune es eficiente para dar protección, inmunidad mantenida y eficiente? De nuevo tengo que irme a ejemplos. En el caso es evidente, de la vacuna del virus B, se necesita dar hay que revacunar al paciente para mantener una inmunidad eficiente. En cambio, en la polio, pues afortunadamente no. Entonces, ¿cuál va a ser la situación de este virus? ¿Estos anticuerpos que estamos detectando son auténticamente neutralizantes protectores o simplemente son marcadores de exposición del organismo al coronavirus? No se sabe. Es decir, realmente tenemos también incertidumbres. Es imprescindible investigar en la patogenia y en el estado de memoria persistente. Después hay hallazgos claros. ¿Por qué en las diferentes edades parece que se expresa de forma distinta la enfermedad? Hay un estado de alteración del sistema inmune proinflamatorio propio de la edad, propio de los pacientes con síndrome metabólico, con diabetes, etcétera, que realmente favorece esa hiperrespuesta inadecuada. Desconocido. Es decir, que realmente el entorno de conocimiento es muy limitado. A la vez, también se plantea del propio virus. ¿Qué mutaciones podrá presentar? ¿Qué variaciones en su infectividad? ¿Qué variaciones en su morbilidad? No, desde luego, todavía no puedo establecer ninguna conclusión firme del conocimiento de la enfermedad, salvo que conocemos que claramente interacciona con el sistema inmune implicándose en la patogenia de la enfermedad. ¿Cabe que haya algún órgano en donde el virus provoque daño directamente? Pues esta pregunta me parece extremadamente interesante. Realmente hay evidencias claras de que los pacientes, por ejemplo, tienen anosmia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay afectación del sistema nervioso. ¿Y esto va a ser una afectación directa? Parece que sí. ¿Está mediada por el sistema inmune? No lo conocemos. ¿Esto qué indica? Que el virus también podría provocar daño en diferentes órganos y tejidos de forma directa. Si esto fuera el caso, pues todavía complica más, porque obviamente tendríamos todas las lesiones inducidas por el sistema inmune y el daño generado o residual en el sistema inmune, más la propia posible acción patogénica directa del virus sobre elementos como los componentes celulares de los alveolos o del sistema respiratorio y también de otros, como por ejemplo el sistema nervioso central o periférico. Realmente todavía nosotros en nuestra serie estamos viendo desarrollo de manifestaciones atípicas, no las que hasta ahora conocíamos de forma más o menos por la información transmitida desde China y que realmente plantean incertidumbres. Realmente, si estamos hablando de una enfermedad infecciosa, de una enfermedad viral, lo ideal sería disponer de un antivírico dirigido frente a este virus y que realmente fuera eficaz. Desgraciadamente, todavía no se dispone de ese antivírico. Estamos utilizando fármacos que tenían otras indicaciones. Estamos utilizando fármacos que habían sido diseñados, elegidos por su acción sobre otros virus. Por lo tanto, todavía se está utilizando una estrategia de similitud, una estrategia de utilizar aquellos recursos de los que disponemos que razonablemente pudieran ser eficientes. Todos conocemos que algunos antivirales que prometían, pues en los ensayos clínicos parece que no alcanzan esos niveles de eficiencia y que además también incluso se están aumentando tamaños muestrales, es decir, que todavía no se ha encontrado. Es claro que hay muchos grupos en el mundo investigando en antivíricos
para coronavirus 19, pero lo que es para el COVID-19, perdón. Pero lo que es obvio es que hasta la actualidad no lo tenemos. Que lo podamos disponer en los próximos meses, seguro. Si esto se llega a tener, es obvio que todos lo vamos a utilizar. Por lo tanto, el protocolo que estamos empleando en todos los hospitales del mundo, incluidos obviamente España, se matiza por la propia experiencia de los médicos, por la propia experiencia del centro. Junto al antivírico hemos desde un principio utilizado, también en base a la información que procedía de China, de unos inmunomoduladores, porque la hidroxicloroquina fundamentalmente es un inmunomodulador que utilizamos en diferentes enfermedades autoinmunes, tipo artritis reumatoide, lupus, etc. Hay datos que indican, aunque hay contradicciones, la eficacia de este producto, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad. Quizás en esas fases en las que se está produciendo una interacción muy activa con el sistema inmune y está empezando a ser inadecuado. Realmente hay distintos trabajos que sugieren la fortaleza, la adecuación del empleo de hidroxicloroquina o cloroquina en estas fases y en cambio hay algunos que no. Nosotros lo estamos utilizando. Pero después también, una vez que avanza la enfermedad, es claro que se produce una liberación masiva de mediadores, citoquinas y quimioquinas. Y esto ya lo conocíamos claramente de un entorno como es la inmunoterapia del cáncer con el empleo de los CAR-T. Y en este contexto es claro que nosotros empezamos a utilizar inhibidores o antagonistas de la interleuquina 6, en concreto tocilizumab. Y estamos ahora terminando, nuestra experiencia en este contexto ha sido amplia, hasta casi 600 pacientes, y realmente acertando en el momento evolutivo, que esto es clave, por eso es esencial investigar la patogenia de la enfermedad, porque hay en enfermos en las que tenemos evidencia clínica y ya estadística de una gran eficacia de productos antiinterleuquina 6, en concreto de tocilizumab. Pero no digo que sea excluyente, también pudieran ser otros, antiinterleuquina 1 o otras posibilidades. En este contexto realmente no hay unidad, no hay una unificación entre todos los protocolos, aunque va habiendo un cierto consenso de actuación. Quiero también señalar que la inmunomodulación no debiera ser tan tarde como cuando en una fase evolutiva tan avanzada en la que ya se ha producido la alteración absoluta del sistema inmune y esa producción masiva inflamatoria, sino que realmente se puede evitar empleando fármacos que inhiben esa activación inadecuada de células T y esa activación inadecuada monocitaria y no lo sé de células B. ¿Realmente las alteraciones del sistema inmune le parece a usted o te parece que son específicas de esta enfermedad? No. Realmente muchos de los mecanismos que utiliza el virus para dañar los tejidos, para provocar el cuadro sistémico, para matar al enfermo, son comunes con otros procesos en donde hay activación inadecuada del sistema inmune. E incluso algunos de los mecanismos como la alteración de la coagulación y fenómenos sistémicos de alteración de la coagulación y del daño endotelial realmente son comunes incluso con otras enfermedades inmunológicas tipo el lupus catastrófico. Quiero también señalar que hay algunas evidencias de expansión de algunas poblaciones linfocitarias, en este caso, por ejemplo, de células B, que pueden ser similares a enfermedades clásicas inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, ¿usted cree que el tratamiento se basa en la inmunosupresión? No, en absoluto. La inmunomodulación inhibitoria, la supresión es en unas fases de la enfermedad. Pero, como he dicho, puede ser que en otros estadios de su patocronia, sobre todo iniciales, al revés, pueda ser o no interesante la inmunoestimulación. Yo creo que de nuevo, es necesaria hacer más investigación. Tenemos una información extremadamente limitada y no estamos haciendo tratamientos específicos de las fases patogénicas de la enfermedad, sino por criterios puramente clínicos.
es extremadamente relevante en términos científicos y en términos de salud pública. La respuesta no es evidente. La respuesta está llena de márgenes de incertidumbre. Mi opinión, realmente en estos momentos no sabemos qué nichos hay, si hay reservorios de personas. En muchas enfermedades infecciosas sabemos que hay reservorios, que hay humanos que siguen transmitiendo la enfermedad. Tampoco sabemos qué fomites, qué material. Yo voy a insistir que es clave la prevención de la mascarilla, de la vía aérea, pero también de las manos. Es decir, que es clave absolutamente el uso de antisépticos. Esto lo quiero insistir. Evidentemente son dos medidas que tendrían... Yo recuerdo algunas frases que se hicieron míticas de la infección del HIV, de utilizar barreras físicas. No sé por qué no se está haciendo lo mismo con esta pandemia. Úsala. Es absolutamente clave en este punto. Pero también, insisto, el uso de antisépticos en las manos. Yo creo que esa costumbre de llevar una botellita de agua y estar bebiendo en las reuniones se puede mantener, pero debiera asociarse o sustituirse por llevar una botellita de gel y periódicamente lavarse las manos. Creo que estos son puntos absolutamente claves porque vamos probablemente a convivir con COVID-19. Es decir, durante los próximos meses no creo, ojalá, sería mi sueño, que desaparezca el virus. Probablemente quedan todavía muchísimas personas por infectarse, pero es obvio que no van a darse esas circunstancias epidemiológicas de exposición masiva. Claramente yo creo que hemos aprendido a tener distancias, en las reuniones sociales el número tenerlo reducido, en el trabajo también espaciarse el espacio, utilizar medidas de protección. Pero vamos a seguir claramente conviviendo con el virus. Y me da la impresión que va a seguir habiendo un goteo de pacientes desarrollando la infección, pero desde luego no se producirá el colapso del sistema. De hecho, en España realmente ha habido algunas autonomías en donde nos hemos colapsado y otras que lo han pasado de una manera muy menos intensa, con un porcentaje realmente de ingresos hospitalarios mucho menor. Por lo tanto, yo creo que sí que va a haber rebrotes, no creo que tan intensos como los que hemos vivido y que realmente vamos a convivir con el virus al menos algunos meses, no lo sé si un año, no sé si más, pero desde luego sí que es previsible, pero también en una menor intensidad. Y si uno lo piensa, la gran mayoría de los pacientes lo pasan de forma sintomática, otros de forma clínica, 20, 30%, y desgraciadamente algunos de forma grave. Pero realmente, insisto, creo que también la sociedad tiene que seguir viviendo, las personas tendremos que seguir desarrollando nuestro existir y es claro que tenemos que aprender a convivir con el virus, a tomar las medidas de autoprotección, que es protegernos a nosotros y a los demás. Si se protege la sociedad, nos protegemos nosotros y protegiéndonos nosotros, protegemos a la sociedad.